En este vídeo vamos a aprender a hacer un prototipado básico de una escena. La idea es trabajar para hacer una escena de interior. Vamos a hacer una pequeña habitación en la que podamos entrar. Y la clave está en tener desde el principio claro lo siguiente. Lo primero es que vamos a necesitar colores. Así que vamos a ir creando primero una serie de materiales. Y lo segundo es que toda la escena se va a hacer a través de cubos, pero vamos a utilizar un pequeño truco para poder poner el centro de los cubos donde nosotros queramos. Ya veremos por qué esto es bastante útil. Lo primero, nos vamos a nuestra carpeta, o sea, a nuestro asset. Vamos a crear una carpeta que se llama materiales. Yo la tengo ya creada. Para poder empezar de cero la voy a borrar. Borrar también una carpeta que tenía de prefabricados. Entonces, dentro de Asset, con el botón derecho, le decimos que queremos crear una carpeta. Vamos a decir que eso se va a llamar materiales. Dentro de esa carpeta materiales, botón derecho otra vez, crear, en vez de carpeta, bajamos un poco más material. Vamos a empezar por un material verde. Creamos conforme lo necesitemos. Entonces, lo primero a este material le voy a quitar brillo. Para eso, donde pone smoothness, lo pongo a 0. Y finalmente elijo mi color. Poner un color verde para la hierba. Vamos a hacer nuestro suelo. Dentro de jerarquía, dentro de la escena, botón derecho otra vez, en objetos 3D, siempre vamos a usar cubo. A este cubo le voy a cambiar el nombre a suelo. Y vamos a hacer un suelo suficientemente grande. Vamos a empezar por un suelo, por ejemplo, de 50 por 50. Se puede hacer de varias formas. Si queremos, podemos hacerlo directamente escalando aquí. Podemos bajar. Ya vemos cómo aquí directamente me está poniendo en la parte transform, me está diciendo exactamente qué grosor tengo. Yo he puesto 0,18. Voy a ponerle 0,1 mejor trabajar de forma más clara. Vamos a hacer nuestra escena, nuestro suelo ancho. Yo he tirado un poco solo por saber cuál era la coordenada que me estaba tocando, la coordenada X. Hemos dicho 50 metros. Y la que me queda, pues el azul, la profundidad, pues veo lo que me está tocando y también lo pongo a 50 metros. Ya tengo un suelo y ese suelo lo voy a poner verde. Lo siguiente que voy a hacer es coger y importarme los Standard Assets, que en el caso del Windows de Unity 2018 lo podemos hacer desde Asset Import Package. Si vemos que aquí no está ningún paquete, nos vamos a Windows y de Windows buscamos Asset Store. En algunas versiones está dentro de Asset y en otras está en la parte de Windows Asset Store y aquí buscamos Standard Asset. Es un paquete bastante grande. Es exactamente el mismo paquete que se utiliza para hacer terreno. Encontrar varias cosas. Encontramos. Si vemos que salen mucho y por tanto queremos que en vez de estándar asset, he puesto estándar store, pues no lo encontramos. Standard assets. Y el primero que nos aparece es este de aquí, que es el que nosotros vamos a coger. Y vamos a decir que nos lo importe. Si no lo habéis descargado nunca, os dirá primero que tenéis que descargarlo, después importarlo. Si ya lo has descargado antes, lo único que tenemos que hacer es dar a que nos lo importe. Tardará un poquito porque está cargando bastante. Lleva materiales, lleva para hacer menús, lleva algunos modelos. Yo voy a decir que lo importe todo por no complicarnos, aunque es muy grande y el ideal sería solamente importar las partes que a nosotros nos interesaran. De hecho, por ejemplo, en nuestro caso, solo estamos interesados en la parte del paquete de personaje y por tanto todo lo demás es un poco tonto que estemos aquí perdiendo tiempo y recursos de nuestro sistema para importar algo que no vamos a usar. Bueno, de todas formas, ya parece que está más o menos, está todavía compilando los scripts que haya bajado. Y en cuanto lo tengamos un poco con la parte de environment, realmente mientras está bajando me bloquea Unity, entonces no puedo seguir trabajando. Podríamos haber aprovechado y haber hecho más terrenos o cualquier cosa. Vamos a ver. Texturas, la parte de los paquetes 2D. Bueno, como decía, una vez que lo tengamos, la idea es trabajar
a base de poder hacer nuestra casa de hecho podemos utilizar pero en nuestro caso lo que vamos a hacer es utilizar cubos, porque si lo pensamos, las componentes básicas de una casa, esencialmente las paredes, podemos pensar el tamaño, el techo, el suelo, etcétera, todos son cubos de diferentes tamaños y es fácil trabajar con ellos. Si quisiéramos hacer otro tipo de objetos, pues el ideal sería tener una colección más amplia de objetos, se pueden o bien descargar paquetes o bien una vez que sepamos un poquito de Blender podemos hacer nuestro propio paquete de objetos para hacer prototipadoras. El objetivo es tener una casa en la que podamos entrar, podamos movernos, podamos ver si efectivamente nos gusta más o menos su tamaño, si las puertas tienen el tamaño adecuado, etc. De hecho, para la política que vamos a hacer es empezar por algún objeto del que nos podamos hacer un poco la idea de cómo es una puerta. Entonces vamos a empezar por una puerta, una vez que vamos el tamaño de la puerta y veamos que es correcto, a partir de ahí construiremos la casa, le pondremos el techo y veremos un poco cómo poder trabajar con esto. A ver si ya vamos terminando de descargar todo. Vamos a la parte de personajes. Y parece, si no recuerdo mal, esto es exactamente el último trozo que importa cuando importan los estándares. Vehículos. Sí. Sí, efectivamente ya tenemos nuestros estándares. Volvemos a nuestra escena. De hecho, la ventana de estándares la podemos ya cerrar. Podemos cerrar el tab. Y lo primero que vamos a hacer es poner un personaje. Entonces nos vamos a nuestro estándar asset. Veremos que dentro de esto nos ha aparecido una carpeta de personajes. Nos da a elegir entre primera persona, tercera, una bola. Yo voy a elegir primera persona. Siempre están en la carpeta de prefab, de cosas prehechas. Tenemos dos, no vale cualquiera. Yo voy a coger el primero. Como este personaje ya lleva una cámara, yo voy a coger y la cámara que llevaba nuestra escena la voy a borrar. Y tenemos nuestro personaje que si hacemos doble clic veremos que lo tenemos puesto en un sitio en el que el suelo se ha quedado a mitad de su cintura. En general los personajes de Unity, los que él lleva por defecto, son 2 metros de alto, entonces lo voy a subir 1 metro. Y a las coordenadas ahí lo subo 1 metro. Ya lo tengo aquí. Y puedo probarlo. Puedo darle a play. Muevo el personaje, con la cámara lo muevo, avanzo, etc. Escape para verlo. Vale. Pues nada, vamos a ir empezando por una puerta. Una puerta esencialmente es un cubo. Como estos 2 metros tenemos que poner una puerta un poco más grande, entonces voy a añadir un objeto que va a ser un cubo. Lo voy a llamar puerta. Y que lo que voy a hacer es ponerlo del tamaño adecuado. Lo voy a poner en primer lugar, lo voy a poner un poco delante de mi personaje. Mi personaje no lo ve. Está en mi FPS controller. Lo hemos visto desde arriba, porque está poniendo el cubo justo detrás. Bueno, aquí tenemos nuestra puerta y podemos arreglarla a nuestro gusto o más o menos pensar si nuestro personaje mide 2 metros, pues podemos pensar que esto mide 3 metros. En cuanto al grosor, pues podemos pensar un grosor como el del suelo, 0,1 aproximadamente. Y de ancho, pues podemos intentar hacernos una idea. Como lo estamos viendo, podemos pensar esto. De ancho, algo un poco más ancho que nosotros. Fijar una cosa, y es que nos ha salido que media puerta o parte de la puerta está abajo. Esto es incómodo. Entonces, el ideal para cuando le vas a dar forma a una puerta es poder que su tamaño cambie partiendo desde el suelo, de forma que cuando yo tire hacia arriba no se quede parte del suelo abajo. Por eso lo que vamos a crear es crear un pivote y le vamos a emparentar la puerta. Veréis como mucho más cómodo. Entonces, voy a crear, los pivotes son siempre empties. Entonces voy a crear un empty que lo voy a llamar pivote. Como hay muchos pivotes, lo voy a llamar pivote puerta. Y fijaros que el pivote lo voy a poner donde yo quiera, lo voy a poner exactamente en el origen, que es cómodo. Por defecto, si no le dices nada, lo que hace Unity es ponerlo en el último sitio donde haya hecho clic. Voy a quitar mi puerta anterior, porque lo que voy a hacer es a este pivote le voy a poner como hijo, y veremos por qué es importante que sea como hijo, mi puerta, que va a ser un cubo, igual que antes. Y en principio, pues la cosa funciona exactamente igual, aunque tengamos un pivote. A esto lo vamos a llamar también puerta.
Y lo que vamos a hacer es ahora la puerta, no el pivote, sino la puerta ponerla igual que antes en su sitio. Ya sabemos que el truco está en subirlo 1. Vale. Tenemos nuestro pivote, pero subirlo 0,5. Si lo tenéis dudas, sencillamente subirlo más o menos y mirar aquí. En el momento en que desaparece, en que empieza a aparecer, está más o menos, esto aquí se ve un poquillo mejor. Si yo lo que quiero, el pivote está aquí, la puerta debe estar, pues solamente aquí. Que lo veáis claro. Y mirad luego aquí para ajustar. Hemos tenido que subir, en este caso dice que es 0,25, pues subimos 0,25, si dice 0,27. Lo importante es que se quede justo 0,27. Bueno, pues 0,27. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Entonces nuestro pivote está aquí. Voy a desconectar un momento el suelo porque lo veis un poco mejor. Pero aquí tengo el pivote y aquí tengo la puerta. ¿Vale? La puerta está un poco más arriba. Yo lo que quisiera, el pivote no se me ha quedado bien del todo. Yo lo que quiero es que la puerta quede justo. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues cuando haga esto, lo que voy a hacer es, ahora aquí pone pivote, mostrar el pivote. Voy a decir que muestre el pivote. Entonces cuando tengo mi pivote y mi puerta, me sale igual, sin embargo, si le doy a center ya veis que no va a funcionar igual. Yo lo que quiero es que mi puerta quede justo arriba. Como yo sé que el cubo mide medio metro, pues lo que voy a hacer es subirlo exactamente 0,5. Veis que cuando yo pongo el pivote está justo en la base de la puerta. La idea es que el pivote este funciona como un centro falso de la puerta. La puerta tiene su centro aquí, pero si lo cuento con el pivote, el centro está aquí abajo. ¿Y eso para qué me sirve? Voy a volver a conectar el suelo. Pues para lo que sirve, bueno, voy a coger mi pivote puerta, voy a ponerlo donde yo quiera. La idea es que si yo quiero cambiar el tamaño de la puerta, sobre todo en el eje Y, que es el más problemático, tengo dos opciones. Puedo hacerlo aquí o aquí. Si lo hago aquí, ya sabemos lo que pasa. Al cambiar la altura, parte se queda por debajo. Sin embargo, si lo hago desde el pivote, ya veis que como lo hace desde el centro del pivote y el centro del pivote está abajo, lo que pasa es que me permite escalar desde donde yo quiera. De hecho, ni siquiera lo vamos a dejar así, porque luego la puerta la vamos a querer abrir. Una vez más, si queremos abrir, pues nuestras opciones son siempre, puedo abrirla tirando de aquí o tirando de aquí. Si la hago tirando de aquí, gira así. Si la hace tirando de aquí, sigue así. Pero si lo veis, ninguna de las dos opciones es la que a mí me interesa cuando abro la puerta. Yo lo que quiero es que la puerta, si ponemos visto de delante, me gustaría girarla desde esta esquina. Pues lo que voy a hacer es poner el pivote en la esquina, o lo que es lo mismo, voy a mover el cubo un poquito a la derecha, una vez más, la mitad del cubo. Ahora ya tengo dos centros, uno aquí y otro aquí. Cuando gire, tengo la posibilidad de girar desde aquí o girar desde aquí. La idea de poner pivotes es como muy cómodo. Y una vez que tenemos eso, pues vamos a pensar en el tamaño de nuestra puerta. Voy a poner la puerta delante del jugador para que se vea. Tenemos nuestra puerta. Pues de grosor lo que hemos dicho, de grosor 0,1 aproximadamente. De alto hemos dicho unos 3 metros. Y de alto unos 3 metros y de ancho pues podemos pensar unos 2 metros, algo que nos parezca una puerta. Le voy a poner un color. Claro que el color obviamente no va a ir al pivote, sino a la puerta. ¿Sí? Me voy a mi carpeta de materiales, cojo este material y lo duplico. Lo puedo hacer aquí en Edit, duplicar, o bien con control D. Voy a decir que esto lo voy a llamar marrón. Este marrón, pues lo único que tengo que hacer es cambiar el color marrón está más o menos entre el amarillo y el rojo, cerca del naranja. Ahora arrastramos sobre la puerta, sobre el pivote, ya tengo la puerta. Entro para ver si la puerta me parece de tamaño adecuado. Puerta, veo de cerca, un poco más alta que yo, de ancho parece que está bien. Vale. Y fijaros lo que os decía, lo del girar, ¿no? Si yo quiero girar luego la puerta, tengo dos opciones. Si giro la puerta en sí, ya veis que el giro no es natural. Aquí hay algo que tengo mal en la puerta, y es que en el giro, ¿por qué me sale esto tan raro? Si giro el pivote, sin embargo, claro que hace lo correcto, que es que gira alrededor del pivote. Entonces la idea de poder tener un pivote es para poder escalar o girar alrededor de ese pivote. Bueno, pues ya tenemos, esta es la parte más pesada, que es la puerta, y lo que vamos a hacer es crear una pared que es muy parecida. Lo único a diferencia es que
la pared pues normalmente tiene el pivote, se le puede poner donde uno quiera. Yo lo voy a dejar también en la esquina. Entonces voy a coger esto y lo voy a duplicar. Con el botón derecho aquí lo tengo, duplicar. Y a esto lo voy a llamar pivote pared. Y en vez de llamarlo puerta, pues lo voy a llamar. Voy a moverlo para el lado. Ahí tenemos nuestro pivote pared. Vale, en cuanto al tamaño, pues más ancho. Podemos pensar, por ejemplo, que va a ser el trozo izquierdo de la pared, pues puede ser 3 o 4. 4, por ejemplo. Pues si la puerta tenía ancho 2, pues podemos pensar que la pared va a tener ancho 8. Y necesitamos un color para distinguirlo. Vamos a crear también un color. Vamos a duplicar. Aquí no viene, pero esto lo vamos aquí a Edit. Duplicar. Y en este caso pues lo vamos a llamar, no sé, color pared. Y lo vamos a poner más clarito. Algo que está aquí, una cosita así. Es un tono razonable para una pared. Y se lo ponemos a nuestra pared. Ya tenemos nuestra pared. Lo siguiente que vamos a hacer es juntar. Entonces, para ponerlo, pues por lo primero lo hacemos, ponemos cerca. Y tiene un truco bastante interesante. Y es, si cogemos y pues dejamos pulsado el V, ya veis que detecta los vértices. Y no tirando de la flecha, sino directamente arrastrando el vértice, hace snap para que se nos quede perfectamente pegado. Pues ahí tenemos nuestra pared seguida de una puerta. Vamos a coger esta pared, la vamos a duplicar, vamos a hacer el mismo truco. Ponemos más o menos en su sitio. V, seleccionamos el vértice y hacemos eso. Bueno, ya tenemos hecha una puerta. Pero una puerta nos faltaría la parte de arriba, pues vamos a hacer otra pared. Esta misma nos vale. Lo vamos a poner más o menos en su sitio. Cuanto a tamaño, pues esto tenía tamaño 8 y la puerta tenía ancho 2, pues era 8 y 2, 10 y 8, 18. Pues esto quiero que sea de ancho 18. Hay algo que he hecho mal, sí, porque le cambio el tamaño. En vez de a la pivote, hay que cambiarle siempre el tamaño al pivote. Nunca la ponemos con el tamaño 18. Ajustamos más o menos. Vamos a pegar este vértice a este. Pues, V. Aquí tenemos, bueno, aquí tenemos nuestra pared frontal de la casa. Vamos a hacer lo mismo para el lateral. Vamos a coger una de las paredes, la duplicamos. Vamos a girarla. Podemos girarla así y darnos cuenta de lo que pasa. Esencialmente lo que queremos es girarla 90 grados. En cuanto al tamaño, altura, vamos a ver, aquí tenemos esto que medía de altura, vamos a ver siempre el pivote, medía de altura 3, este lo hemos puesto también de altura 3, si no nos parece mal, pues esto debería tener altura 6. Y en cuanto a, estoy haciendo la misma tontería, siempre el pivote, altura 6. En cuanto a la longitud, pues la que queramos, esto ahora mismo tiene ancho 8, podemos ponerlo un poquito más, ponerlo 12. Va a ser mi pared lateral, lo pongo más o menos en el sitio que a mí me guste. Voy a pegar este vértice con este. V, selecciono este vértice, ya tengo parte, voy a duplicar esta, duplico, la pongo más o menos en su sitio. Es siempre duplicar, poner, cojo V, este vértice, lo voy a pegar aquí, ¿vale? Ya tengo bastante de mi casa, me falta la pared lateral. Lo mismo, cojo esta misma, la duplico. Esta va a ser la pared de atrás. En cuanto a altura, ya sabemos que la altura es 6. En cuanto a tamaño, acordaros que esto era este de aquí. Tenía tamaño siempre en el pivote 8 y esta puerta la habíamos puesto de tamaño 2. Pues 8, 10, 18. Pues esto quiero que tenga tamaño 18. Siempre la misma tontería, el pivote, nunca la pared. Y vamos a ponerlo más o menos en su sitio. Vale, pues V. Pues ya tenemos esencialmente hecha nuestra casita. Le vamos a poner un techo.
Para ello pues añadimos otro cubo más, que va a ser el techo. Cuanto al grosor del techo, aproximadamente 0,1. Y en cuanto al tamaño, pues ya sabemos que de ancho 18, en este caso el pivote no hace falta, se puede haber hecho también con pivote. Y en cuanto al lateral, le pusimos 12, pues este quiero que tenga 12. No importa si ajusta perfectamente, no es más que un prototipo. Y una vez más, lo pongo más o menos en su sitio. Y voy a hacer que este vértice coincida con este. Así que lo que voy a hacer es, dando cerca, este que aquí, creo que mejor. A ver, un poco despegado. Es más la sensación. Bueno, pues tengo hecha mi casa. Una vez que tengo hecha mi casa, pues lo siguiente que voy a hacer es coger mi puerta, el pivote puerta, y voy a abrir mi puerta de mi casa y voy a entrar a ver si mi casa me gusta. ¿Sí? Abro y la pruebo. No importa si le entra un poquito de luz o cosas por el estilo, eso es ver la sensación. Yo si lo tuviera que rehacer, posiblemente empezar esto, quizás la puerta inicial un poquito más alta, pero se puede entrar, se puede salir. Vale, pues tenemos una primera casa hecha. Le podríamos poner también un suelo. Yo le voy a poner, lo que sí le voy a poner es el techo, por ejemplo, se lo voy a poner de color rojo. Voy a crear otro color. Cojo, edit, duplicar, llamar rojo. Lo de ponerle bastantes colores sencillamente para distinguir bien las partes que hayamos ido haciendo de nuestra casa, y si ponéis todo el mismo tono es difícil de distinguir. ¿Veis? Como se distingue un poco mejor. Vale, suficiente como para haber podido entrar. Una cosa que es bastante interesante es cualquier cosa que nos haya resultado útil, creemos que tendríamos que hacer más de una vez, convertirlo en un prefab, en algo que podamos reutilizar. Para eso lo primero que voy a hacer es crearme una carpeta de prefabs. Y insisto, todo aquello que me parezca útil lo meto aquí para poder reutilizarlo. Entonces lo primero, puertas, posiblemente haré varias puertas a lo largo de mi vida. Entonces aquí creo un prefab, ya veis que aquí sale en azul. Y esto, al estar dentro de Asset, luego lo podemos guardar tranquilamente. Paredes, no hace falta guardar todas, pero por lo menos una. Una buena política es llamar la pared y el tamaño, pero bueno, lo vamos a dejar. Techo también se puede crear un prefab. El techo y el suelo esencialmente son iguales. Ya tengo 3 prefabs. Incluso puedo hacer algo más, que es, puedo crear un prefab de toda la casa. Para ello, lo primero que necesitaré será unirlo. Para eso también sirven los empties. Voy a crear un empty. El empty este va a estar en el origen. Y esto lo voy a llamar casa. Lo que voy a hacer es todas aquellas partes de la casa que quiero que formen parte de ella, de hecho, lo arrastro encima de la casa, y la ventaja es que ya son todo partes de la casa. Quizás una cosa que a mí no me gusta tanto, que si lo veis, las partes de la casa está aquí y el centro no está. Lo que podemos hacer es, seleccionamos todo y lo movemos para estar más o menos en el centro de la casa y que luego nos resulte más cómodo. Bueno, pues tenemos un prefab de una casa, pero tenemos una casa, pues si queremos hacer varias casas, lo que podemos hacer es coger esta casa y convertirla también en un prefab. Si yo ahora quiero hacer otra casa, lo que tengo que hacer es arrastrar aquí y tengo una copia de mi casa. Lo cual para hacer urbanizaciones pues está muy bien. Si queremos hacer un edificio de varias plantas, podemos hacer una variante de nuestra casa. Si lo veis, la diferencia es que a partir de aquí las siguientes plantas, las puertas un poco nos estorban. Vamos a hacer una variante de la casa que no tenga puerta. Entonces, para ello, lo primero, lo que voy a hacer es coger y la puerta debe estar, la puerta está aquí, cargo,
para que se vea mejor. He hecho una... no me... era lo que quería. No sé por qué aquí se me ha ido a... esto, bueno, eso es por la versión. Entonces, el pivote puerta lo podemos borrar. Una vez que estamos ahí, lo que pasa es que de todas las puertas estas, de todas las paredes, muchas me sobran. Esta ya no la voy a necesitar. Esta sí, esta no la necesito. Y esta la voy a poner del tamaño adecuado, que es del tamaño de la última pared, que se acuerda ahí era el 18601. Pues me voy a quitar lo que sea. Tengo eso, 18601 y la pongo en su sitio. No es la única forma de trabajar. Ya veis que lo que tengo es una copia de mi casa, que lo que pasa es que no tiene puerta. Pues cojo esto lo voy a llamar casa 2, voy a llamar casa sin puerta. Y esto arrastro. Tengo dos opciones. Si lo pongo encima de esto, lo que hará será actualizarme el prefab anterior. Y si lo arrastro fuera, lo que hace es hacerme un prefab distinto. Ya tengo dos casas, una con puerta y otra sin puerta. Vamos a hacer un edificio rápidamente. Cojo una casa, de las que tienen puerta, la pongo. Cojo otra casa. Voy a acordaros que esto está a altura 000. Cojo otra casa y la pone a altura 000. Lo único que voy a hacer es subirla. Incluso queda bonito esto de que el techo me sirva de un poquito de separación. Esta línea roja. ¿Que quiero 3 alturas? Pues cojo esta casa 2, la duplico, vuelvo a subir. ¿Que quiero en vez de 3, 5 alturas? Cojo estas dos casas, las duplico. Y así hago una casa rápidamente. Si lo que pasa es que me gusta, pues lo que puedo hacer es convertirla en otro prefab. Puedo llamar a esto casa 5 pisos. Pero claro, a esa casa 5 pisos le pertenecen también estas. Pues las pongo. Lo convierto en un prefab. Dice que si quiero el mismo o una variante, eso digo, no quiero que me sustituya el prefab casa por el sino que quiero una variante. Él le llama casa 5 pisos. Entonces la idea es que nos sirve para hacer edificios, poder entrar a ellos, ver el tamaño. Lo último que quería mostrar en este pequeño vídeo es cómo puedo hacer un pequeño prefab bueno, por cierto, una cosa bastante interesante. Cuando estamos dentro ya veis que los interiores quedan muy oscuros. Si hacéis prototipado, lo normal es intentar que se vea razonablemente bien. Entonces es una buena idea añadir siempre por lo menos una luz puntual más, ponerla más o menos visto desde arriba en el centro de vuestra casa. En vista lateral, subirla para que esté más o menos ese, y aquí a la luz le podéis, sobre todo, aumentarle el rango para que dé luz dentro de la casa. Nuestra casa mejor iluminada. No es necesario, luego se borra, pero... Bueno, decía, esto sirve para hacer escenarios, pero muchas veces también te gustaría tener una idea de dónde vas a colocar tu objeto. En mi caso, yo voy a colocar una joya. Se puede utilizar mucho, una vez más, pero lo normal es para prefab de objetos utilizar cubos, porque se ven bien. Entonces esto va a ser una joya. Lo voy a poner en cualquier sitio. Voy a hacer doble clic sobre él. Y la idea es poner una imagen sencilla para distinguirlo. Y para ello vale cualquier imagen. Yo en mi caso lo que voy a hacer, lo que he hecho es descargarme una imagen que he encontrado con Google que se llama joya.png. Si vais a hacer esto, mejor también tener una carpeta para tener todo ordenado donde estén vuestras imágenes. Y dentro de esa imagen, pues lo que voy a hacer es importar mi imagen, que está, en mi caso no se está viendo por el software de grabación, pero está en el escritorio, solo decir dónde está, o ya sé que se puede grabar directamente ahí, o lo que sea. Y aquí tenéis vuestra imagen de joya. Pues sencillamente vas a joya, la arrastras encima y ya veis que te sirve para hacerte una idea de dónde podrías poner la joya y de qué tamaño. Yo normalmente para este tipo de objetos, pues me parece más cómodo. Voy a ponerla, por ejemplo, para que se vea mejor, lo voy a poner dentro de mi habitación, en mi
personaje vea dónde podría tener una joya. Y de qué tamaño lo pondría, por ejemplo, pues yo podría pensar en ponerlo aquí y en este caso la joya me parece un poco pequeña, pues podría ponerla aquí. Lo de si aparece boca arriba o boca abajo solamente para hacernos una idea. Y por supuesto, si lo vais a utilizar mucho, pues este objeto joya, una vez más, podéis ir y hacer un prefab. Y con este tipo de idea, pues por ejemplo, también podríamos tener un prefab de silla, un prefab de mesa. En ese caso, posiblemente sería una buena idea ponerle un pivote para tener su centro desde el que escalar en el suelo de la habitación, etc. Y con esto pues se pueden hacer una visión básica de nuestro escenario en los que ya nos podemos mover, ya vamos a poder programar sobre ello y sin necesidad de grandes esfuerzos, pues poder hacer prototipos rápidos de nuestros escenarios para ver si nos gusta. Lo último que vamos a ver en este pequeño vídeo va a ser cómo mejorar un poquito la eficiencia y cómo mejorar un poco la iluminación. Con respecto, pues realmente lo que voy a hacer es convertir esto en una escena de noche. Voy a coger mi personaje para verlo más claro. Lo voy a sacar de la casa. Para empezar, no la luz, sino mi personaje. ¿Vale? Para empezar. Lo primero, con respecto a la eficiencia. Si no le decimos nada, toda la parte de eficiencia, la parte interesante de eficiencia por lo menos está en la ventana de iluminación. En la versión 2018 está dentro de ventanas, en rendering, en lighting setting. En la 2017 está fuera. Y una vez que lo tenemos, pues nos sale esto de aquí. Si nos vamos al final de la ventana, ahí nos está viendo, para que se vea tengo que ponerlo como tal. Vale. Tenemos nuestra ventana de iluminación, nuestra tabulación. Si nos vamos hacia el final, veremos que él está continuamente autogenerando. Entonces las sombras, etcétera, intentando optimizar. Es mejor desde el principio decirle que no, para que no esté siempre precalculando. Y lo siguiente es todos aquellos objetos que no vayan a cambiar de posición, en este caso el suelo y la casa de 5 pisos no van a cambiar de posición. Lo que voy a hacer es declararlos como estáticos. Estáticos quiere decir no van a cambiar de posición y por tanto todas las componentes de la luz que solo dependan de su posición las precalcula y las deja almacenadas para no hacer la mitad del juego. Para ello basta con dar aquí arriba a la derecha en el pequeño cuadradito que pone estático, nos dirá si queremos cambiar también a todos los hijos, le decimos que sí. Y a partir de ahí, pues esos objetos ya no se van a poder mover en el juego. Que aquí ahora mismo todavía me deja, si estuviera en modo juego ya no me dejaría moverlo. Aparte de eso, ahora ya que los tenemos, le decimos que queremos generar la iluminación y él dirá que salve la escena, por supuesto. Lo voy a guardar dentro de la escena, lo voy a llamar casa. Y veremos que aquí abajo me está diciendo que está preparando el bake. El bake es, pues eso, el archivo donde están todas las luces y todo eso. Y las prehechas, ahora mismo se ha quedado no tiene esto. Y le voy a decir que autogenere un ratillo para que las cosas funcionen. Como veis, esto me ralentiza mucho me puede reventar dejarlo y volveremos a ir a velocidad normal, aunque luego si estuviéramos en ejecución perderíamos. Con respecto a las luces, lo que influye en la sensación de si es de día o de noche son dos cosas. Una es el cielo, este cielo es de día, entonces nosotros vamos a hacer un cielo de noche. Y lo segundo es la luz direccional. Entonces vamos a empezar por nuestro cielo. Vamos a crear un material de cielo. Botón derecho otra vez, creamos un material. Lo vamos a llamar cielo. Dentro de esto, pues aquí tenemos el tipo de shader, cómo se comporta, dice que es estándar. Si le dais veréis que hay la posibilidad de que sea tipo cielo y dentro de ello hay uno que es procedural. Vamos a marcar, aquí tenemos nuestro cielo. Esencialmente lo que se puede tocar no es mucho, es el tinte de la atmósfera, etcétera. Esto lo han cambiado de la última vez que yo lo toqué. Entonces tendré que tocarle, en este caso voy a hacer un cielo más de noche. Voy a ponerle un tinte oscuro. La fuerza de la luz, del sol, en la sombra y la exposición.
Esto lo han cambiado y estoy acostumbrado a esta versión de esto. Veis que es un poco tocar las opciones. Yo quiero un cielo muy de noche, entonces cuestión de ir viendo lo que hace. Aquí tengo un cielo más o menos de noche. En general, el color de aquí es el tinte de la atmósfera, el color de aquí es el del suelo, el tinte del sol no hace mucho, pero hace un poquito, y la exposición lo que hace es la separación, está aquí en medio, separa el, o sea, veis como mucha exposición, poca exposición, pero voy a dejar una exposición aproximadamente de 1, me parece suficiente. Esto es un cielo de noche, y lo que voy a hacer es cambiar mi cielo por este. En la ventana de Lightning, arriba del todo, dice que qué cielo está usando. Dice que por defecto, si nosotros arrastramos el nuestro, vemos cómo nuestro cielo cambia y automáticamente lo que nos encontramos es una sensación de que nuestra casa es como más oscura, pero que nos queda claro que es la luz direccional, la luz que está recibiendo del sol. Si es de noche, esperamos una intensidad más baja, vamos a bajársela. Incluso podemos pensar en un tinte un poco más azulado. Yo le subiría ahora un poquito la iluminación. Y en este caso pues parece razonable que la luz interior pues sea tirando amarillenta, para dar una sensación de bienvenida a casa. Bueno, le voy a subir un poco la intensidad. Sin exagerar. Bueno, pues sin meternos demasiado en más detalles, ya vemos la sensación de que es más o menos de noche, que está atardeciendo. Probablemente podemos pasar nada por dentro. En resumen, que cuando queramos tocar la iluminación de nuestra escena, lo que debemos hacer es crear un cielo, dejarlo a nuestro gusto. Yo en mi caso, por ejemplo, ya estoy viendo que la exposición es un poco fuerte de más, me gusta más ahí. Una vez que hagamos eso, irnos a nuestra ventana de iluminación y sustituir el cielo por defecto por el que hayamos creado y finalmente coger nuestra luz direccional e indicarle el tipo de luces que queramos. Por ejemplo, yo no quiero tocarlo demasiado, pero me parece que las sombras son muy fuertes para ser de noche. Yo lo dejaría más o menos por aquí. La intensidad se la volvería aquí, se lo bajaría de intensidad un poquito más. Cogería la luz esta, la pondría incluso más anaranjada. Aquí, un poquito más de fuerza. Hasta que a uno le guste. Una cosa así. Ya depende del escenario que queramos. Hasta que nos guste. La idea es ir ajustando poco a poco hasta que nos guste. Bueno, pues con eso terminamos este vídeo en el que hemos visto varias cosas. Hemos visto la ventaja de utilizar pivotes a la hora de hacer prototipado rápido para poder girar alrededor del punto que queramos, para poder escalar a partir del punto que queramos, etc. Hemos visto cómo utilizar esto para poder crear puertas que luego se puedan abrir alrededor del punto correcto, o bien paredes que sean fáciles de escalar, etc. Hemos visto también cómo encajar piezas utilizando la V para que encajen bien entre sí. Hemos visto cómo cualquier cosa que nos interesa lo podemos convertir en un prefab. Hemos visto cómo crear materiales muy sencillos. Hemos aprendido a importar desde el Asset Store, personajes, etc. Y finalmente hemos visto dos cosas. Una, cómo conseguir la iluminación que queramos a base de hacer un cielo y tocar un poco la luz direccional. Y también cómo mejorar un poco, cómo se debería mejorar un poco la eficiencia a base de crear los objetos estáticos, aunque ya hemos visto que eso consume bastante tiempo. Pues esto es todo por este vídeo.